¿Qué es lo que, mis héroes? Bienvenidos a mi canal Quiero Cripto. Hoy vamos a estar hablando sobre Bitcoin y el mercado de las criptomonedas una vez más. Quiero hacer este video después de haber estado perdido por tantos días, creo meses. Y lo creo necesario porque creo que dos de mis videos más importantes sobre Bitcoin los hice cuando Bitcoin estaba en su tope máximo. A pesar de eso, se pudieron hacer ganancias en altcoins, que es todas las monedas que no son Bitcoin. Eh, y bueno, si hice esos videos durante esa época, creo que es bueno hacer un video durante esta época y ya les voy a hablar por qué. Eh, Creo que la razón es porque estamos cerca del fondo del Bitcoin o estamos cerca de la época que va a marcar el fondo del precio o del mercado de las criptomonedas, y vamos a estar hablando única y exclusivamente de eso porque hablo de la época porque, para los que no sepan, yo soy cristiano y Jesucristo habla en la Biblia sobre su segunda venida y dice que no podemos saber el día, ni la hora, ni la fecha exacta, pero sí podemos saber la época. Entonces él habla de los rumores de guerra, las hambrunas, todos los asuntos, ¿no?, de apocalípticos. Entonces, igualmente, se me cerró aquí la cámara, no sé por qué, perdón. Volvemos aquí a la cámara. Ok. Igualmente, si lo llevamos a las épocas, las estaciones de sembrar y todo eso, no podemos saber la hora ni la fecha exacta en la que se debe sembrar, pero sí se puede saber la época, y eso ayuda a ahorrar mucho dinero y a magnificar las ganancias de las siembras y poder magnificar las cosechas, ¿ok? Posteriormente. Entonces, entonces vamos a, por ejemplo, ¿verdad? Podemos hacer una analogía. Lo único que podemos saber en cuanto a las siembras son los solsticios, ¿no? Solsticio de invierno, solsticio de verano. Por ejemplo, mi cumpleaños, el 22 de diciembre, en el hemisferio norte, es el día más oscuro del año. Es decir, el día más corto. A partir de allí se empiezan a aclarar los días. O sea, quiere decir que el 23, 24 de diciembre son días más, un poquito más largos que el 22 de diciembre. Quiere decir que de ahí obviamente empieza progresivamente a calentar los días, en teoría, porque aquí, por ejemplo, en Utah, cada vez los días son más fríos y empieza a calentar más allá de febrero, ¿no? Pero entonces eso nos indica que a pesar de que sabemos el día exacto, la naturaleza reacciona diferente cada año. Cada año hay nevadas más fuertes o más débiles en enero y en febrero. Oscila, el ambiente oscila, pero el saber la época nos ayuda a establecer preparativos, ¿verdad? Que pueden ayudarnos a ahorrar dinero o a magnificar nuestras ganancias y nuestras cosechas, etcétera, sea cual sea la actividad que hagamos en diferentes épocas. Por ejemplo, la gente que hace esquí o que hace deportes de invierno pueden prepararse, ¿verdad?, para tener su equipo listo para la época. Y bueno, esperar el día exacto con menor impaciencia. De la misma manera, en el mercado de las criptomonedas hay un evento muy importante que se llama el halving, que nos ayuda a establecer un día exacto en el que la producción de Bitcoin o digamos, las tarifas que los mineros ganan por prestar su poder computacional para, digamos, fortalecer la red de Bitcoin. Ese halving lo que hace es acortar la comisión que ellos ganan. Por ejemplo, si usted ganaba 20 bitcoins por ser minero, cuando llega el halving,
usted va a ganar ahora 10 y el próximo halving va a ganar 5 y el próximo halving 2.5 Bitcoin. Esto hace que el Bitcoin sea cada día más escaso o cada época más escaso, lo que influye también en su precio y por eso siempre el precio tiene subidas parabólicas cada alrededor de 3 4 años. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hablar sobre el halving, vamos a hablar sobre los fondos y los topes del precio de Bitcoin para ayudar a establecer una época en la que es bueno entrar en el mercado de las criptomonedas. ¿Ok? Vamos a, entonces, como dicen los españoles, vamos allá. Lo primero que vamos a ver es esta página que se llama Look into Bitcoin. ¿Ok? Esta página, vamos aquí a esta parte donde dice charts o cuadros. Y el primer cuadro que vamos a ver es este que se llama Stock to Flow. El modelo Stock to Flow, hecho por una persona de seudónimo Plan B, que estableció este modelo que ha sido muy fiel en cuanto al precio del Bitcoin. ¿Ok? Entonces, este cuadro lo que nos establece aquí, ¿verdad? Es, por ejemplo, vamos a poner aquí a marcar. Nos dice que los colores, estos colores aquí, es el precio de Bitcoin, ¿verdad? Nos dice que esta línea roja es la variación del modelo. Nos dice que esta línea marrón es el precio averaje, o esta que va aquí, ¿ok? Es el precio averaje de 365 días. Y estas líneas son las fechas del halving, ¿ok? Entonces vamos a quitar esto aquí. Ok. Podemos ver algunos patrones que son importantes destacar. Por ejemplo, los topes. Perdón. Vamos a volver al modelo original, que lo amplifiqué sin querer. Ok. Está un poquito lento. Ok. Está un poquito lento porque estoy corriendo el video aquí. Entonces podemos ver que los topes, ahora sí, están cerca del color verde, y los colores de la oscilación del precio de Bitcoin lo que nos dicen son los días, como dice aquí, días hasta el siguiente halving. ¿Ok? Entonces podemos ver, vamos a borrar todo eso, podemos ver que el verde lo que significa es que fue alrededor de un año después del halving. ¿Ok? Podemos ver esta distancia aquí, podemos ver esta distancia aquí, y bueno, podemos ver que nuestro tope en la última época, que fue en noviembre, fue también en el verde, o un año después, o entre un año y medio después del halving. ¿Ok? Algo que queremos establecer entonces es cuándo es el fondo. ¿Ok? ¿Cuándo es el fondo según el halving? Entonces podemos marcar aquí el fondo principal durante 2015. Fue en esta época. Durante 2018 fue en esta época. Y el patrón que podemos ver es que el halving, ¿verdad? O el fondo principal del Bitcoin, del precio de Bitcoin, fue en azul, en un azul muy oscuro. ¿Ok? Vamos a quitar el asunto aquí y vamos a ampliar esos dos fondos. ¿Ok? El fondo principal fue cuando estábamos, o el fondo absoluto, digamos, fue cuando ya estábamos empezando a entrar al azul oscuro o al azul marino. ¿Ok?
Ya el azul oscuro intenso ya marcaba una seña de recuperación, que fue aquí, ¿ok? Entonces podemos ver que actualmente, vamos a ir al tamaño principal, actualmente estamos todavía un poquito lejos de esa parte. Estamos actualmente más o menos en este color, ¿ok? En vías a este color. Es decir que el fondo principal va a ser aproximadamente 600 días, ¿verdad? Aquí dice que es 500 días. Digamos sí, que es 500 días antes del halving, ¿ok? Según estos colores. Y bueno, para los que sean más exquisitos con términos y asuntos o cosas por el estilo, eh, esto lo estamos haciendo lo más sencillo posible para que todos, para que el inversor detallista más humilde pueda entender. Entonces hablamos de colores, hablamos de épocas y bueno, eh, digamos que no utilizamos el lenguaje más técnico para que todos podamos entender, ¿ok? Lo otro que podemos ver aquí es esta línea de fondo que está marcando Bitcoin, que lo que quiere decir esto es las épocas en que he estado en ganancia y en pérdida, ¿ok? Entonces vemos que ahorita estamos tocando un fondo, ¿ok? Podríamos indicar, si vamos atrás, podríamos marcar inclusive esta línea, que es el fondo máximo. Podríamos marcar inclusive esta línea y podríamos decir que en este momento estamos rompiendo esta línea de soporte, digamos, que marcaron los últimos dos fondos, y podríamos estarnos dirigiendo al soporte, a esta línea de soporte histórico, ¿verdad? Que podría estar marcando un fondo más agudo, ¿ok? Históricamente. Algo interesante es que actualmente Bitcoin ha marcado 7 semanas a la baja. Históricamente eso nunca había pasado. Entonces, algo que hay que tener en cuenta también es el por qué Bitcoin marcó 7 semanas en pérdida o 7 semanas a la baja, para ser más preciso. Y podríamos achacárselo a las razones macroeconómicas, como podemos ver, por ejemplo, las cifras de inflación, las cifras de los precios de la gasolina, la guerra entre Ucrania y Rusia. Hay muchas cosas que desde el punto de vista histórico nunca habían pasado mientras Bitcoin ha existido. Bitcoin empezó su circulación alrededor del 2011 y bueno, una de las razones por las que se creó fue por la crisis del 2008. Satoshi Nakamoto, su creador, que ese nombre es un seudónimo, es un alias, ¿verdad? Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, pero él la creó y digamos, en su libro blanco, en su documento blanco, en su documento creacional, él explicó que fue para mofarse del modelo económico, del sistema económico que reina a nivel mundial. Digamos que el Bitcoin, él lo creó como una solución o como una alternativa al modelo económico tradicional, ¿ok? Entonces vamos a ver otros cuadros. Aquí están todos mis videos saliendo ahí. Eh, no, vamos a mantenernos aquí. Vamos a quitar esto. Ok. Volvemos a esta página. Como les dije, se llama Look into Bitcoin. Cuadros o charts.
Vamos a ver otros cuadros que son muy importantes. Ya vimos el stock to flow, vimos que tenemos que estar alrededor de 500 días antes del halving para poder decir que estamos en la época correcta para invertir en Bitcoin o para invertir en el mercado de las criptomonedas. Y vamos a ver, por ejemplo, el modelo o el índice de miedo y, digamos, avaricia. Cuando los mercados se sienten entusiastas o con miedo. Y podemos ver, bueno, miren, está muy, muy claro. Los fondos marcan un marrón o un anaranjado muy oscuro o muy turbio. Y podemos ver que ya aquí estamos cerca de esos niveles. ¿Ok? Vamos a ver, parece que no está en el... Oh, ok, ya entiendo. La razón por la que estamos aquí en el 2018 es porque obviamente se empezó a medir desde esta época. Pero podemos ver que, por ejemplo, en la caída del coronavirus llegó un marrón muy intenso o un anaranjado muy oscuro. En el fondo del 2018, perdón, también llegó a estos niveles. Y bueno, ahorita estamos también en esos niveles. Podríamos estar marcando mayores niveles, ¿sí? Podría mantenerse en esos niveles, ¿sí? Vean, por ejemplo, desde mayo hasta finales de julio, ¿verdad? 2 meses, 3 meses que estuvimos allí el año pasado. Fíjense, toda esta época aquí de febrero, marzo, abril del 2020. Y bueno, fíjense, toda esta época aquí, de hecho, fíjense algo interesante en esta parte. Exclusivamente, vamos de hecho a hacer zoom allí. Que el miedo no marca digamos, un fondo absoluto. Por ejemplo, aquí estamos en alrededor de... Vamos a hacer más zoom en esta parte. Aquí estamos en noviembre. Vean cómo está aquí ese marrón oscuro o ese marrón turbio. Noviembre del 2018, si no me equivoco. Podemos ver aquí. Vemos que el precio no está tan bajo, pero aún así vemos esta oscilación. Y aquí vemos niveles de miedo que no son tan bajos. Es decir que, como dijimos, o sea, nuestra premisa desde el principio del video es que no podemos saber el día exacto, pero sí podemos saber la época en la que es bueno invertir en el mercado de las criptomonedas, ¿ok? En las que podemos maximizar nuestras ganancias. Ahora, si hacemos un zoom out, o sea, si ampliamos la imagen, ¿verdad? Oye, la mejor época para invertir era aquí, o aquí, o el día exacto para invertir era aquí o aquí, pero fíjense, si usted hubiese invertido en cualquier punto aquí, ¿verdad? Vamos hacia atrás y fíjense lo que hubiese pasado después. En cualquier punto, en esa época, nos hubiese llevado todas estas ganancias. ¿Ok? Si no me equivoco, Bitcoin había alcanzado los $3,000 en esta época y llegó a estar a $69,000. Fíjense la brecha tan grande, ¿no? En tan solo 2 años. Un porcentaje de ganancia, pero mega masivo. En tan solo 3 años. ¿Ok? No estamos hablando de un rango de tiempo de 3 meses, 6 meses,
como en mis primeros videos, que estaba hablando de que el tope máximo iba a ser alrededor de 90.000. Decía yo en más o menos octubre, entre agosto, septiembre, octubre del año pasado. Y bueno, casualmente llegó, ni siquiera llegó a 80.000, llegó a 69.000 en noviembre, ¿ok? En esa época. Muchos analistas hablaban de esa época y en esa época fue que alcanzó el tope máximo, ¿ok? Lo que llaman aquí el fall o el otoño. En el otoño alcanzó ese tope y bueno, para abajo, ¿ok? Vamos a ver otros gráficos que son muy importantes. Vamos aquí. Charts. Este me gusta mucho porque este gráfico lo que marca es las ganancias para los mineros. En qué épocas ha sido provechoso para los mineros Bitcoin, ¿verdad? Que es esta banda roja. Y en qué épocas ha estado muy por debajo del precio. ¿Ok? Entonces, una vez más, aquí vamos a establecer épocas. Épocas, no fechas exactas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si ampliamos este pedazo, podemos ver que desde octubre del 2011 hasta enero del 2012 fue una época muy buena para invertir en Bitcoin. Es decir, en el invierno, ¿verdad? Para el hemisferio norte o en el verano para el hemisferio sur de 2011-2012 fue una época muy buena para invertir en Bitcoin. ¿Ok? Vamos a reducir la imagen. Vámonos a esta época entre 2014, 2015, 2016. Podemos ver que fue una época bastante larga. Desde septiembre, desde octubre del 2014 hasta, digamos, junio del 2015, casi un año, una época muy buena para invertir en Bitcoin. Y la razón por la que fue esta época así es porque marcó el mercado bajista, o sea, la parte más baja del mercado bajista en esa época, ¿no? Y duró más porque la anterior había sido cuando Bitcoin recién comenzaba, ¿ok? Fíjense, o sea, tenías bastante oportunidad para invertir en Bitcoin en esa época. Y si reducimos la imagen, podemos ver que esta época el precio lo que hizo fue moverse lateralmente o a la baja, ¿ok? Casi un año en el que si se invirtió en Bitcoin en esta época, se pudo aprovechar la parábola hacia arriba, ¿ok? Vamos a ver la otra época. Podemos ver que entre halving, esta línea gris, lo que marca es el halving, ¿ok? Lo que hablábamos de la reducción de las comisiones para los mineros. En el medio, justo en el medio, podemos ver que se marcó esa época. Igualmente aquí, perdón, igualmente aquí se marcó la época un poquito antes del medio, ¿ok? Y para ver, aquí podemos ver, vamos a ver la siguiente época, ¿ok? Que fue esta aquí, para ver cuánto duró. Oh, rayos. No. Ok, agarramos el lápiz. Esta fue nuestra época para invertir en Bitcoin desde octubre del 2018 hasta
digamos, febrero del 2019. Fue una época un poquito más corta, digamos que desde el otoño del 2018 hasta el comienzo de la primavera del 2019. ¿Ok? Suficiente tiempo para ver los mercados y agarrar a Bitcoin cerca del fondo, ¿ok? O al resto del mercado de las criptomonedas. ¿Por qué se habla de Bitcoin? Porque Bitcoin es como la columna vertebral del mercado, donde se va, o digamos que Bitcoin es como el cuello y el resto de las criptomonedas son la cabeza. Donde se mueve el cuello, allá va la cabeza, ¿verdad? Entonces, Bitcoin es el cuello, el resto de las criptomonedas son la cabeza. Entonces, eh, ¿cuándo va a ser la próxima época según este cuadro? Si ampliamos aquí, ¿verdad? Primero podemos ver esta línea. Es una línea, vamos a quitar, como quitamos esto de aquí, ok. Si vemos esta línea de tendencia a la baja de las ganancias de los mineros en Bitcoin, podríamos marcar más o menos una época, ok. Pero vamos a tener que quitar aquí y ampliar. Tat. Agarramos el lápiz otra vez. Podríamos decir que más o menos en julio Bitcoin pudiera estar tocando esta zona verde que nos empieza a marcar la época buena para entrar en el mercado de las criptomonedas y magnificar nuestras ganancias. Y podría estar extendiéndose por unos 3 meses esa época, desde julio, agosto, septiembre. Una época buena para invertir en Bitcoin. O podría estar tocando, ya estamos a mediados de mayo, podría estar tocando durante las próximas semanas y extenderse hasta agosto en vez de septiembre. 3 meses, 2 meses vienen, que sería una buena época para invertir en criptomonedas, ¿ok? Y si se ponen a ver, cuando estamos hablando de un mercado o de una tecnología que irrumpe los mercados, prácticamente estamos temprano. Es decir, podemos sacar ganancias en el largo plazo casi que en cualquier momento en el que invirtamos. Pero como dije antes, en nuestros países cada centavo cuenta y cuando se trata de magnificar nuestras ganancias, tratar de eh, digamos, cazar estas épocas es lo ideal para nosotros porque queremos sacar el mayor provecho y sacar la mayor cantidad de ganancias, ¿ok? Ahora bien, tan peligroso como es tratar de sacar el tope absoluto para sacar nuestras ganancias, también es peligroso sacar la baja absoluta, como tratar de decir, hey, yo quiero invertir justo aquí, quiero invertir aquí en esta rayita. Nadie sabe cuándo va a ser eso. Nadie sabe cuándo el mercado va a tocar esas bajas absolutas. Pero sí es más fácil tratar de cazar la época, como les dije. Un periodo de si hablamos de un periodo entre 3 a 6 meses, ya es más fácil para un inversionista que no tiene tanto conocimiento en cuanto a Bitcoin, tratar de reconocer o hacer una entrada y tratar de magnificar esas ganancias en el largo plazo. ¿Ok? Vamos a otro cuadro. Creo que esos eran los más importantes y ya se me está extendiendo mucho el video. Vamos a ver ya para cerrar con esta página,
Este me parece muy importante porque dice el mapa de calor, ¿verdad? El mapa de calor eh, del movimiento averaje de 200 semanas. ¿Ok? La manera en cómo se mueve esta línea nos señala 200 semanas. Es decir, este punto es el averaje de 200 semanas atrás. ¿Ok? Este punto es el averaje de medir el precio averaje de las 200 semanas anteriores. Este punto es el averaje de las 200, del cierre del precio de Bitcoin de las 200 semanas anteriores. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, podemos ver aquí que lo que nos indican los colores es cuando Bitcoin se ha extendido más allá del movimiento averaje de 200 semanas. Por ejemplo, aquí cayó en rojo porque estaba bastante lejos del movimiento averaje. De la misma manera aquí está en un color casi, o sea, un poquito más tirando hacia anaranjado que rojo. Estaba lejos del movimiento averaje. Vemos que en nuestra última subida nos alejamos del averaje. Esta fue la subida de abril-mayo del 2021. No nos alejamos tanto del averaje. Y podemos ver que siempre que Bitcoin tocó el averaje, marcó la época del fondo, ¿ok? Del fondo absoluto. Esta no la cuento mucho porque esta fue la caída del coronavirus. Y fue, o sea, tomándola en cuenta con la época del halving, es como que no vale, ¿ok? Eh, pero si vemos aquí, fíjense, todavía no hemos entrado en la época. Tenemos que oscilar cerca del movimiento averaje de 200 semanas para poder decir que estamos en un fondo absoluto o en una época de fondo absoluto. Todavía nos falta, y si digamos, si hacemos una analogía o si lo aplicamos con los otros cuadros que analizamos anteriormente, sabemos que todavía nos quedan entre 3 a 6 meses de movimiento hacia la baja. Y bueno, podemos ver que este cuadro nos confirma que todavía no estamos en ese nivel. ¿Ok? Otro cuadro interesante que está por aquí. Bueno, vamos a ver. Tengo esta, ojalá no se me haya ido. Aquí está. Esta cuenta de Twitter que se llama Progreso hasta el siguiente halving. Podemos ver que nos faltan 717 días. Dijimos, según el modelo Stock to Flow, que deberíamos estar alrededor de 500 días antes del halving, ¿ok? Para que tuviéramos ese azul oscuro, ese punto azul o cerca del azul marino, ¿verdad? Que nos marcaba el fondo o la recuperación. Quiere decir que nos faltan 200 días, ¿verdad? 217 días para ese fondo. Ahora, si nosotros fuéramos precavidos, diríamos, por ejemplo, entre 190 y, digamos, 200 días. Sería un momento bueno para realizar una entrada, no específicamente 217, porque precisamente lo que estamos buscando es la época, ¿verdad? La época y no el día exacto. Estamos buscando la época en la que estemos en ese fondo absoluto. Una época. No estamos buscando entrar específicamente o precisamente aquí, sino en algún punto entre estas
esta parte y esta parte del fondo absoluto. No estamos tratando de apuntarle al fondo absoluto, sino a alguna parte de esta época, ¿ok? Entonces, vamos a analizar, vamos a ver qué más tenemos aquí preparado con anticipación. Tenemos este cuadro, ya déjame quitar el asunto este. Vamos a este gráfico. Ay, se me abrieron todas las imágenes, lo que no quería. Ok. Podemos ver aquí en este cuadro que ¿qué es lo que quiere decir este cuadro? Dice porcentaje entre oferta y demanda, ¿ok? Porcentaje entre oferta, ganancia y demanda y pérdida, ¿ok? Entonces tenemos aquí, perdón, es que de hecho no estoy trabajando ahorita porque el asunto del coronavirus, pero fíjense ustedes, perdón, me traiciona la garganta y ya tengo 36 minutos hablando. Podemos ver la oscilación del precio de Bitcoin, aquí que lo estoy marcando en rojo. Podemos ver el porcentaje entre oferta de Bitcoin y ganancias, aquí en verde. Y podemos ver el porcentaje entre oferta de Bitcoin y pérdida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el patrón que queremos establecer aquí? El siguiente, fíjense ustedes. A tratar de buscar otro color que se diferencie a los que ya están allí. Vamos a usar este fucsia. Fíjense ustedes una vez más la época. Esto, a pesar de que se ve corto, fueron 1, 2, 3 meses, ¿verdad? En los que el porcentaje entre ganancia y demanda, ¿verdad? Se cruzó con entre el porcentaje de pérdida y oferta y pérdida. Oferta y ganancia, oferta y pérdida. Este periodo en el que se cruzaron aquí fueron unas cuantas semanas, digámoslo así. Aquí cuando la oferta y la pérdida se cruzó con el verde, como podemos ver, ya los vimos en otros cuadros, fueron meses aquí en el precio. De hecho, creo que fue más alrededor de un año, ¿ok? En el último fondo del 2018, aquí vimos también en el otro cuadro que marcaba o que señalaba una información totalmente diferente a esta. También fueron meses, 3, 4 meses en los que el porcentaje de oferta y pérdida se cruzó con el de oferta y ganancia, ¿ok? Meses aquí de cruce entre estos dos porcentajes. Podemos ver el del coronavirus, como les dije que ese no vale, que tuvo un cruce ahí repentino, pero este nivel, ¿verdad? Este Twitter fue de hace algunos días atrás, todavía no se han cruzado, ¿verdad? ¿Qué estamos esperando? Que empiecen a cruzarse para poder hacer nuestra entrada en la época, ¿ok? Cuando estos dos porcentajes empiezan a cruzarse, es la época precisa para empezar a hacer nuestras entradas de inversión en el mercado de las criptomonedas, ¿ok? A quitar el marcador. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, ya no tenemos más nada. De hecho, lo último que tengo por aquí es este reloj que nos marca el reloj del Bitcoin. Ya en este momento, fíjense, este está más actualizado, más preciso. Nos dice que tenemos 683 días
hasta el próximo halving. ¿Por qué este es más preciso? Porque este nos dice las transacciones, ¿ok? Lo que marca el halving del Bitcoin no es una fecha, sino las transacciones, ¿ok? Vamos a ver aquí los bloques, precisamente. No es la fecha ni las transacciones, sino los bloques. Es decir, que nos faltan 103.207 bloques. Cuando Bitcoin complete ese número sí, digamos, transacciones en Internet, este número 103.207 es cuando empieza el próximo halving, ¿ok? Pero si mal no recuerdo, había una fecha. Ah, aquí está, mira. Marzo. 30 de marzo del 2024. Va a ser el próximo halving. Si contamos 500 días, ¿verdad? Habíamos dicho 500 días antes de esta fecha, podríamos estar contando nuestra próxima entrada para el Bitcoin, ¿verdad? 365 días antes de esta fecha, 365 días antes de esta fecha es el 30 de marzo del 2023, ¿ok? Entonces nos estarían faltando alrededor de 140 días más, que son alrededor de 4 o 5 meses antes del 30 de marzo. Estaríamos hablando fin de año del 2023, finales del 2023, si no me equivoco. O no, de este año, del 2022. Sí, marzo de 2023, diciembre de 2022. Entonces estaríamos contando 3 meses antes, 3 meses después. Estaríamos hablando entre octubre, noviembre de este año y octubre, noviembre, enero, febrero del 2023. Pero ya habíamos dicho en los cuadros anteriores que esa época comienza, ¿verdad? Esa época comienza, de hecho estamos cerca, ¿ok? Entre junio, julio de este año, y podría estar extendiéndose entonces hasta febrero del 2023, en la que vamos a estar en la parte baja del ciclo del Bitcoin, ¿ok? Esa es la época de la baja, ¿ok? De hecho, hay un cuadro que me faltó ver, ya para cerrar este video, que se está acercando a los 45 minutos, ¿verdad? Vamos a buscar ese cuadro. Vamos a ver si lo encuentro. No me acuerdo el nombre del cuadro. Creo que era este. El movimiento averaje de 2 años. Este era. Fíjense ustedes, este cuadro utiliza estas bandas. Color rojo, color azul, para de alguna manera medir las oscilaciones del Bitcoin. Y fíjense ustedes cómo se ve la época aquí. Vamos a ampliar la imagen. Desde enero del 2015 a, digamos, octubre, noviembre del 2015, prácticamente un año, 9 meses,
en las que invertir en Bitcoin hubiese magnificado sus ganancias con miras a la siguiente subida parabólica. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente época, que fue esta que está aquí. Vamos a ampliarla un poquito más para ver específicamente los meses. Fíjense ustedes desde, digamos desde diciembre del 2018 hasta, bueno, no lo vamos a medir desde aquí, pues, enero, marzo, abril del 2019. Ok, entonces fueron diciembre, enero, febrero, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 1, 2, 3, 4, alrededor de 5 meses que marcó la época buena para invertir en Bitcoin con miras a la siguiente subida parabólica. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde estamos actualmente? ¿Y cuándo será el fondo? Vimos que la época anterior la primera época fue de 9 meses, la segunda fue de entre 4 meses. Entonces, si marcamos 6 meses, fíjense, aquí ya empezamos a tocar la época según este cuadro. Perdón. Entonces, si decimos, bueno, la época que tenemos ahorita va a ser desde ahorita a 6 meses. Entonces tenemos que mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que esta va a ser la época. Ya para octubre yo creo que vienen cosas importantes que van a empezar a marcar el precio, la subida del precio de Bitcoin. Una de esas puede ser la finalización de la guerra de Ucrania. Una de esas puede ser el anuncio de que más países aceptan Bitcoin como moneda de curso legal, como el ejemplo de El Salvador y este otro país en África que no recuerdo su nombre ahorita. Otra catalizador que puede marcar el principio digamos, de la primavera del Bitcoin. Podría ser el anuncio de que se empieza a transar en la bolsa de valores Bitcoin, pero de manera, o sea, que las personas que administran estos fondos tienen que comprar el Bitcoin físico, porque el año pasado, en noviembre, se anunció la negociación de futuros, que no es más que negociar papeles. No, las personas que administran fondos no tienen que comprar el Bitcoin físico, o sea, queriendo decir que tienen que comprarlo en casas de cambio y almacenarlo para sus clientes, sino que es una inversión en papeles, ¿ok? Entonces, ya a partir de el otoño, de aquí el hemisferio norte, o digamos la primavera en el hemisferio sur, perdón que el coronavirus me tiene mal, ya pueden empezar a surgir esos catalizadores que marquen el final de esta época de maximizar nuestra inversión en Bitcoin, ¿ok? Entonces, digamos que hasta septiembre podría estar marcando este fondo en el precio de Bitcoin, ¿ok? Entonces, bueno, ese es mi análisis por hoy. Espero que puedan maximizar su inversión en el mercado de las criptomonedas, que puedan ver cuál es su mejor entrada en el mercado de las criptomonedas. Y bueno, ya no me queda más nada que decirles, sino chao, que la pasen bien, bye.